Entonces, es fundamental que cada uno de ustedes primero descubra qué método, a dónde quieres apuntar con un trabajo de investigación. Dicho en facilito, cuando ustedes han presentado los diferentes trabajos prácticos de manera individual, la mayoría en productos naturales, se hablaba, por ejemplo, de la utilización de la sábila para cicatrización de heridas. Esa persona, ese estudiante que ya ha presentado ese trabajo, ya tiene enfocado su método. Su método es, su objetivo claro es la utilización de ese producto natural que se llama la sábila para un proceso de cicatrización. Entonces, por ende, este que ya ha definido su objetivo general, ya ha definido su título, su trabajo, pero ahora le corresponde seguir los pasos para que esa sábila dé como resultado la solución a ese problema de cicatrización de heridas. Entonces, al inicio existe mucha confusión entre métodos y metodologías, pero la parte fundamental es describir primero tu método, a dónde vas a apuntar, y después el siguiente paso es la metodología. ¿Se entiende? Sí, doctor. Muy bien. Sí, doctor. Entonces, ahora, a partir de este momento, me van a ayudar con el tema de la diapositiva siguiente, ¿se ve? ¿Sí? Todavía creo que no compartió pantalla, doctor. Perdón, un ratito, así, eso me falta. Ahora sí. Muy bien. Entonces, ahora nos toca definir dentro de ese procedimiento entre métodos y metodología qué clase de métodos existen. Y aquí viene el eslabón número 1, con el capítulo número 1 de nuestra asignatura. Existen diversos métodos, pero los dos grandes son el método lógico y el método empírico. Cuando hemos tocado esta temática al inicio de nuestra clase de metodologías de investigación, cuando hemos hablado de conocimientos empíricos y conocimientos ¿qué? Científicos. Entonces, por eso es importante que el eslabón se complete ya desde el punto de vista de las clases de métodos que existen. Entonces, existen los métodos lógicos y los métodos empíricos. No siento que para ustedes ya debe ser esto normal de conocerlo. Pero ya vamos a adentrar nuestro conocimiento desde el punto de vista de la metodología, del método lógico y del método empírico. Y dentro del método lógico se basa en la utilización de procedimientos sobre la base de la deducción y el análisis y la síntesis. Dicho de otra manera, ¿qué era el conocimiento científico? Si alguien me puede ayudar. Ustedes han presentado el trabajo práctico sobre conocimiento empírico y conocimiento, o conocimiento vulgar y conocimiento científico. ¿Se acuerdan o no? Entonces ya estamos poniendo desde el punto de vista de la asignatura de metodologías en cuál es el concepto de un método lógico. Entonces estoy seguro que la mayoría de ustedes va a basar su conocimiento de bioquímica y farmacéutico en un trabajo a través de métodos lógicos. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes va a tener que hacer su análisis, su síntesis, su deducción de manera lógica. Sin descartar que también una parte tenga que aplicar métodos empíricos. ¿Por qué? Porque se aproximan a conocimientos mediante un conocimiento directo, una experiencia o sobre la base de alguna observación o alguna experimentación básica, conocimiento vulgar. Por eso la mayoría de ustedes ha escogido, porque mi abuelita utilizaba la sábila, porque mi tía ha usado el cedrón. Entonces, en base a un método empírico, un conocimiento directo de alguien, una experiencia ancestral, alguna observación que alguien ha hecho de manera inicial, empírica. ¿Para qué? Para que posteriormente ese conocimiento o este método empírico pase a un método lógico. Y cada una de estas dos clases
de métodos tiene su subdivisión, tiene sus propias subdivisiones dentro del método lógico y dentro del método empírico, de las cuales cada uno de ustedes va a escoger de manera voluntaria si vas a tener más métodos lógicos dentro de tu trabajo de investigación o vas a tener más métodos empíricos dentro de tu trabajo de investigación. Pero lo más seguro es que vas a tener los dos conocimientos, los dos métodos dentro de tu trabajo de investigación. Porque a partir de un método empírico va a salir tu método lógico. Entonces vas a empezar a deducir, a analizar y a sistematizar la información que te viene del método empírico. Por eso, si has definido tu método, que es tu objetivo, tu objeto de investigación, que en el caso de la sábila, en el caso de la mente, en el caso del cedrón, ahora vas a aplicar un método lógico donde te va a permitir deducir, estudiar, analizar y sintetizar esa información. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Estamos? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, dentro de los métodos lógicos, obviamente, consiste en tomar o en aplicar principalmente conceptos de los general, de lo que tú conoces como conocimiento empírico, que no tiene una base científica, si vale el término, para llegar a algo particular. Esa es la clave fundamental de aplicar los métodos lógicos desde el punto de vista de un método lógico deductivo. Cuando tú aplicas un método lógico deductivo, primero encuentras una información general, que a veces son principios, normas, doctrinas, conocimientos de tu abuelita, de tu tía, lo que tú quieras. Conocimientos generales, ¿no? Principios generales. Y después, a lo largo de tu conocimiento general, tienes tú la capacidad, a través de la parte metodológica, tener un resultado particular. Es ordenar ese trabajo general para llegar a algo particular, puntual. Lo que en algún momento decíamos también al transcurso de las clases académicas de este año, que por ejemplo, el tema de la diabetes, que es una enfermedad mundial, o el cáncer, o lo que ustedes quieran, hay cuánta información de esa enfermedad. Hemos dicho, en el mundo entero hay mucha información sobre la diabetes. Pero de toda esa información que hay sobre el tema de la diabetes, aplicando un método lógico deductivo, tú te vas a ir a lo particular de que quieres investigar dentro de ese ámbito mundial de la diabetes, qué pasa de manera particular en la comunidad de, qué sé yo, en este caso San Benito, del municipio de Tarata, o de Punata, en el departamento de Cochabamba, en una población de gente adulta entre los 50 y los 70 años. De lo general, me estoy yendo a lo particular. Es decir, que ustedes, de ese problema general que van a ir cuando tengan el internado rotatorio, de hablar de la diabetes, de manera que existe un montón de información con relación a esa enfermedad, pero si ustedes van a particularizar su trabajo de investigación en el centro de salud, en Punata o en San Benito, que les toque analizar esa enfermedad para solucionar ese problema de manera particular en esa comunidad y en ese centro de salud. Entonces, la mayoría de ustedes, estoy seguro que va a aplicar un método lógico deductivo. ¿Por qué? Porque va a haber esa información general que ustedes van a encontrar principalmente. Estoy seguro que van a encontrar problemas de Chagas. Van a encontrar problemas de diabetes, problemas gastrointestinales, principalmente en la etapa de los niños, diarreas, ¿no es cierto? Infecciones. Entonces, pero toda esa información es de manera general en la localidad que les toque, en el centro de salud que les toque, para a lo largo puntualizar
de toda esa información general, ¿qué quieres hallar de manera particular como un aporte a la ciencia, como un metodológico deductivo? ¿Se entiende? Cuando en algún momento de la clase Eddie nos explicaba de su trabajo, su experiencia en el Congreso de Ciencias que se ha realizado en Sucre, él nos ha hablado de este metodológico educativo cuando nos ha dicho que había mucha información que él ha mezclado o que tenía como información general. Y cuando ya ha llegado a la parte particular, a la parte puntual, a él le ha faltado presupuesto, le ha faltado instrumentación para llegar de ese general a ese resultado particular. Entonces, a partir de ahora, porque obviamente Eddie ha tropezado con ese problema porque no conocía cómo tiene que ser esos pasos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 que debe seguir metodológicamente hablando para llegar a tener un resultado particular. Y a veces la mayor parte de la gente nos quedamos con esta información general. Y el pasito a lo particular es lo que nos define el metodológico deductivo. Por eso les decía, ¿qué es más importante? ¿La metodología o el método? Aquí tenemos la metodología, pero aquí tenemos el método. Para llegar a toda esta información metodológica, sistemática, controlada, necesitamos saber lo particular. ¿A dónde quiero yo apuntar? Entonces, si tú quieres apuntar a 3, 4 cosas, difícil que puedas sintetizar toda esa información general que tienes. Por eso, todo trabajo de investigación solo tiene un solo objetivo, un solo método. Y este objetivo está siempre directamente relacionado con el título de tu trabajo de investigación. Dicho de otra manera, ir desde general a lo particular. Esta información general siempre la vamos a tener disponible, obviamente dependiendo de la temática, pero lo difícil es llegar de toda esa información, cómo particularizo, cómo puntualizo, qué es lo que yo quiero hacer como trabajo de investigación. Entonces, una vez más, si existe toda esta información general, nadie te va a poner un revólver en la cabeza para decir, haz esto para tener esto. No. Tú escoges de este general qué cosa puntual quieres obtener. Entonces, nadie, y esto aquí hago un paréntesis, si tú conoces bien esta conceptualización y esta aplicación de la conceptualización de este metodológico deductivo, al momento de defender tu trabajo de investigación, tienes que sentirte con toda la seguridad de que nadie conoce tu tema de investigación más que vos. Porque solo tú has desarrollado esa síntesis, esa lógica, ese procedimiento para llegar a tener un resultado particular. Nadie conoce tu tema y nadie domina tu tema mejor que vos. Ni tus asesores, ni tus tribunales, al momento de tu defensa, conocen mejor que tú. ¿Por qué? Porque tú, de toda esa información que tu asesor o tu tribunal conoce de manera general, no conoce lo particular que solo tú sabes. Y tú tienes que hacer énfasis a través de la utilización de una buena metodología de investigación en esa cosa particular que te va a hacer sobresalir y que te va a llevar adelante al éxito. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Estamos? Doctor, tengo una Sí, pregunta. doctor. Adelante. A ver, voy a dejar de compartir. ¿Quién tiene la pregunta? Adelante. Yo, doctor. Dale, Teddy. Doctor, para esta investigación, la que se presenta a Sucre, tenía la opción, bueno, dos opciones, de sacar el extracto etanólico o también sacar el aceite esencial. En mi caso yo saqué el extracto etanólico, pero más o menos esa parte entre definir si esta opción tomo, que sería el extracto etanólico, o tomar el aceite esencial, ¿a qué parte más o menos podría ponerlo de lo que nos está explicando ahora, doctor? ¿Cuál era el título de tu trabajo o el objetivo de tu trabajo? Era la actividad antibacteriana del extracto etanólico del eucalipto y del cedrón
en diferentes tipos de bacterias. Ahí está la respuesta. Extracto etanólico, dice. ¿Sí o no? Sí, doctor, pero no lo tomé, pero si en caso lo hubiera tomado, o sea, hubo un punto donde tenía que tomar una decisión, ¿no? Si decir, Claro. trabajo con aceite esencial o trabajo con extracto etanólico. Entonces, era que pongas en tu título o en tu objeto de trabajo, en tu objetivo de trabajo, extracto esencial. Y ya lo dirijas tu trabajo en función a aquello. ¿Y qué te define, definir, o qué te hace definir esa temática? Es la metodología, tu presupuesto, tus laboratorios, tus insumos, tus reactivos. Eso solo tú lo conoces para definir si era extracto o era el otro etanólico, El aceite esencial. el aceite esencial. Entonces, por eso es importante que tú definas exactamente, porque ahí tenías dos dudas, dos objetivos, si era el aceite esencial o el otro. Primero tienes que definir cuál es el objetivo principal de ese trabajo que va a estar en relación con tu título y en base a ese objetivo, qué metodologías, qué pasos, qué receta, qué protocolo vas a seguir para llegar a esa finalidad. Pero no puedes partir un trabajo de investigación con dos objetivos generales. ¿Te das cuenta, Teddy? Y ahí la confusión que has podido tener. Y está bien que tengas esa confusión ahora, porque estás participando en un evento en segundo, entre primer y segundo año de bioquímica. Pero a partir de ahora, lo que tienes que puntualizar de manera exacta es un solo objetivo de tu trabajo de investigación. Para que ese objetivo te lleve a una metodología y por ende a un resultado que responda a ese objetivo planteado. ¿Se entiende? Sí, doctor. Y también tengo una duda de la diapositiva número 5. No sé si me podría mostrar para ver si, bueno, estoy Sí, captando la idea, por favor. sí, dime. Ya. De la clase de métodos, ¿no? Sí, los dos tipos, el Ya. empírico y el... Y el lógico. Ya. El primero es el lógico, doctor. No tiene, o sea, no tiene un primero, o sea, primer lugar, segundo lugar. O sea, aquí están los dos conceptos que te estoy diciendo. Pero todo concepto, todo trabajo de investigación, te di parte de un conocimiento empírico, de una información general, ¿no es cierto? Porque ¿de dónde has sacado tu tema de investigación? Desde que lo has ido a defender en Sucre. Primero, como mi punto de partida era sacar un, ¿qué se llama? Como un colgate, por así decirlo, algo para que podamos cepillarnos. Eso fue el Ya. punto de partida. Y primero fui averiguando qué tipo de bacterias hay dentro de la boca, qué causa la caries y distintos tipos. Y Mm, luego de ahí, recién, después de ver qué tipo de bacterias hay, vi qué tipo de planta hay que utilizar, qué plantas tienen una actividad antibacteriana. Y luego de ver la planta, recién vi si es un extracto etanólico o un aceite esencial. Ese fue más o menos el paso a paso. muy bien. Tu conocimiento empírico era la pasta dental. Conocer una pasta dental que tenga ese objetivo de lo que tú has mencionado. ¿Quién no conoce cuál es la información de una pasta dental y para qué sirve? Ese es el conocimiento empírico. O dicho de otra manera, es el conocimiento vulgar, que ya lo hemos visto. Y en la mayoría de ustedes han hecho un trabajo de investigación de lo vulgar a lo científico. ¿Se acuerdan o no se acuerdan de ese trabajo de investigación? Sí, Entonces, todo trabajo de investigación sale o inicia de manera empírica, con algún conocimiento, con alguna experiencia, de manera vulgar o empírica, que es lo mismo, para convertirse en una propuesta científica. De lo general a lo particular. De toda esa información que existe de la diabetes, del cáncer, que es mundial, ustedes van a definir algo puntual a lo largo de su trabajo de investigación. Entonces siempre hay un conocimiento general, empírico o vulgar en el trabajo de investigación. Nada sale así de, porque a mí se me ocurrió inventar el agua tibia. Hasta el agua tibia ya tiene una base empírica, ya tiene un conocimiento vulgar. Entonces, en base a ese conocimiento va a salir lo puntual con relación al agua tibia. ¿No ve? Por lo que me ha pasado esta semana con uno de mis tesistas de maestría.
Y este es un ejemplo que los traigo porque les puede ocurrir a ustedes también. Me dice, para hacer la esterilización en la cámara de flujo laminar, necesito agua destilada, me dice. Y le digo al tesista, tenemos una máquina que tiene el objetivo de destilar el agua. ¿Y cómo se tiene que proceder a utilizar ese equipo para tener agua destilada? ¿Con qué tengo que iniciar? Obviamente con el agua que tú tienes corriente, común y corriente, que es tu conocimiento empírico, H2O, lo cargas a un recipiente y a través de lo que tú has cargado, un tipo de procedimiento que tiene el aparato, que es por ebullición, suelta los electrolitos y te mantiene solamente libre de electrolitos el agua destilada, por decantación llegas a tener agua destilada. Pero si tú no tienes el concepto de qué es la base fundamental, el inicio para destilar el agua, el H2O normal, no vas a poder tener agua destilada si no conoces de dónde vas a traer. Entonces son cosas tan elementales. Estoy hablando de un tesista de maestría. ¿Cómo voy a obtener agua destilada? Entonces a veces creemos que lo sabemos todo, pero nuestros conocimientos empíricos, nuestros conocimientos vulgares, iniciales, no los tenemos bien sustentados. Entonces, ¿de qué sirven las máquinas, los equipos si no tienes la conceptualización inicial? El conocimiento general para ir a lo particular, que es el agua destilada. Muy sencillo. Entonces, este ejemplo, más lo que dice Teddy, de sus dos complicaciones que ha tenido, es que a veces queremos hacer mucho y no hacemos nada. Tenemos que saber aterrizar de lo general a lo particular. Un solo objetivo tienes que tener de trabajo para tener un resultado que dé respuesta a ese objetivo claro. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Está claro? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, ¿no? ¿Alguien que tenga alguna otra duda? Seguimos avanzando. Bueno, entonces, ya teniendo la idea clara de lo que es el método lógico deductivo, que vuelvo a reiterar, todos ustedes estoy seguro que van a aplicar un método lógico deductivo. Seguro, porque van a ir de toda esa información que tienen a una cosa específica. Es importante, y por eso lo decía al inicio de esta clase, que ya los trabajos prácticos ya no van a ser en grupo. Ya los trabajos prácticos van a ser de manera individual. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes va a particularizar su trabajo dentro de ese ámbito de la ciencia de investigación que se llama bioquímica y farmacia. Entonces ya no vamos a tener el problema de que hemos esperado al cuarto para que se anote en el grupo y no ha querido y no. Ahora es tú solito que vas a ir a seleccionar esa información general que existe de la temática que tú quieras de manera voluntaria, no obligatoria, y tú vas a aplicar tu propio metodológico para hacer tu investigación. El trabajo práctico grupal que han tenido tiene un significado muy importante de aquí en adelante para cada uno de ustedes. Cuando ustedes sean profesionales y tengan ya tu título de bioquímico y farmacéutico, va a entrar en su vocabulario de ustedes, en su día a día, la competitividad, la competencia. Es decir, que así como nos han mencionado los anteriores amigos que no han hecho grupo de 4, que les ha faltado y han rogado para que entren al 4, en la vida profesional ya no tienes que rogar. Por la competitividad lo tienes que excluir. Porque o es él o eres tú. Entonces, de manera particular, cada uno defiende, como se dice, su propio charque en la vida profesional. Y por ende tengo que ser yo altamente competitivo y preparado
para que de ese ámbito general yo pueda resaltar de manera particular en base a mi conocimiento y a mi formación. Entonces, el objetivo fundamental del trabajo grupal era eso. Que ustedes se den cuenta y experimenten que por la culpa de uno, por la falta de uno, a veces te ves perjudicado en tu trabajo particular. Porque de qué sirve que han asistido 3, pero por uno que no ha asistido no han cumplido con el requisito. Entonces, ¿quién se ha perjudicado? De manera general, todo el grupo. Entonces, ese es el objetivo del trabajo grupal, que ustedes se den cuenta de aquí en adelante que está de por medio la competitividad. Y ni modo, si esa persona no quiere entrar al grupo y la robaron, su problema. A partir de ahora es solo tú para empezar a ser competitivo en ese mundo global general de la bioquímica y la farmacia. Entonces, en todo el ámbito de la formación, aplicamos métodos lógicos deductivos. ¿Se entiende? También se utiliza métodos lógicos hipotético-deductivos. ¿Por qué? Porque parte de una proposición, de una hipótesis, nula o alternativa, ¿no es cierto? Donde las inferencias lógicas te van a llevar a las conclusiones, tanto particulares y principalmente para dar respuesta a esa hipótesis deductiva que tú quieres llegar, para aceptar o rechazar esa hipótesis, esa incógnita que tú tienes al momento de plantearte un trabajo de investigación. Este tipo de método lógico hipotético deductivo, quién sabe, van a utilizar ustedes como estudiantes de bioquímica y farmacia. ¿Quién sabe? Sí. Tal vez Teddy ya está utilizando el método hipotético deductivo porque ha debido partir de una hipótesis. Pero para aplicar un método hipotético deductivo, jóvenes señoritas de bioquímica y farmacia, aquí voy a dejar de compartir porque se los tengo que decir mirándoles a la cara, es que ese método hipotético deductivo en bioquímica y farmacia es el lado más flaco que existe en la formación del bioquímico y farmacéutico. Porque, y no me va a dejar mentir Teddy con lo que voy a decir, porque no tienen una base de estadística los estudiantes de bioquímica y farmacia. No llevan estadística ni básica, ni tampoco estadística en lo que es diseños experimentales, aplicación de diseños experimentales, es decir, aplicación de paquetes estadísticos que les permita a ustedes sustentar de mejor manera un trabajo de investigación. Es la mayor deficiencia que tiene la carrera, la Facultad de Bioquímica y Farmacia, desde el punto de vista de no tiene asignaturas en el ámbito de la estadística. ¿Cierto o no, Teddy? En tercer año hay la materia de estadística, doctor. Básica. No llevan nada de diseños experimentales. En diseños experimentales, en estadística aplicada, rechazas o aceptas una hipótesis a partir de un análisis estadístico. Hay diferentes análisis, test estadísticos para rechazar o aceptar una hipótesis. Hacen análisis de varianza, covarianza, básicamente. Creo que hasta a este nivel llega. Pero no hacen una comparación de medias, no hacen un análisis de Duncan, no hacen correlaciones, no hacen regresiones. O sea, esa es la deficiencia que tiene la Facultad de Bioquímica y Farmacia para sustentar un trabajo de investigación a partir de un método lógico deductivo, hipotético deductivo. Con una aplicación de un método hipotético deductivo en ciencias, tecnología y en agronomía, aceptan o rechazan su trabajo de investigación de manera consistente. En las defensas del trabajo en agronomía, dicen, yo rechazo mi trabajo de investigación porque a partir de la aplicación deductivo, mi hipótesis dice rechazo la alternativa de mi trabajo. Y el tribunal dice, ¿pero por qué? Porque, y tiene sustento hipotético deductivo en base a números, análisis estadísticos y rechazo. Y tienen excelentes calificaciones. ¿Por qué? Porque han rechazado algo que para nosotros, de manera general, empírica o vulgar, conocemos,
con un sustento hipotético deductivo en base a resultados estadísticos. Comparaciones de media, regresiones, correlaciones, tendencias lineales. Entonces, con eso ya, ¿qué tribunal, qué asesor te va a rebatir un trabajo si tienes todo tu conocimiento, tu aplicación de tu método de hipotético deductivo sustentado? Por eso que los concursos o los congresos como los que ha asistido, y es importante que asistan la mayor parte de ustedes de ciencias, que llevan a descartar pasos en tu vida estudiantil. Porque ya en la vida profesional sí o sí tienes que aplicar métodos estadísticos. No hay maestría que no tenga un sustento estadístico, ya sea estadística cuantitativa o cualitativa. Entonces no hay doctorado que no tenga la aplicación de un método hipotético deductivo. Pero sí todavía hay licenciaturas en las cuales sí, como en el caso de bioquímica y farmacia, se puede. Entonces es importante, no sé qué dicen ustedes y pongo en consideración la pregunta, si cree que dentro del pensum de la carrera de bioquímica y farmacia se tendría que profundizar el tema de estadística. O dicho de otra manera, diseños experimentales, estadística, o aplicación de estadística aplicada, como en medicina, por ejemplo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué, Patricia, levantas el dedito? ¿Por qué crees eso? Creo que sí sería muy importante hacer más amplias, ampliar más ese conocimiento, como usted lo dijo, es muy importante, ya sea para hacer un trabajo de investigación, digamos. Hay a muchos que, digamos, van a enfocarse más en el área de la investigación tal vez, o incluso hacerlo en conjunto con otra área, y entonces sería muy bueno, digamos, ampliar un poco más ese conocimiento. Bien, Patricia. A ver, hoy en día, y bueno, es un concepto particular que lo quiero transmitir a ustedes. Hoy en día, en el mundo globalizado y competitivo en que nos encontramos profesionalmente hablando, ya no es suficiente tener un título de licenciatura. Como se dice vulgarmente, la licenciatura o tu título de licenciado es una moda ahorita. Todos quieren ser licenciados, ingenieros, pero la base es la licenciatura. O sea, ya no es requisito importante tener un título de licenciatura. Si no tienes un posgrado, estás en desventaja competitiva profesional. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo un estudiante, un profesional licenciado en bioquímica y farmacia, que no tiene conocimientos básicos o sólidos de estadística básica aplicada, puede hacer una maestría? Averigüen ustedes la dificultad con la que tropiezan los bioquímicos y farmacéuticos que tienen que hacer un posgrado de maestría, peor el doctorado, su deficiencia es la estadística. Y no hay trabajo de investigación de tesis de maestría de doctorado que no tenga un sustento estadístico, ya sea cualitativo o cuantitativo. Entonces, en la línea que dice Patricia, obviamente no todos van a ir en esa línea, pero va a haber gente que va a tener que va a subir un peldañito más en la carrera profesional, tendría que tener maestría. ¿Quiénes les gustaría tener maestría de ustedes? Levanten la mano. ¿Por qué, por qué crees que es importante hoy en día tener una maestría y no quedarte con la licenciatura, Guido? Pues porque, como usted explicó, ¿no? Por la competencia y porque para estar también más preparados, ¿no? Para al área que nos queramos dedicar, porque hay varias áreas en bioquímica.
Y aparte porque tienes mayor oportunidades, pues a futuro laboralmente hablando, ¿no es cierto? Sí. Noelia, ¿por qué crees que, gracias Guido, pues, Noelia, ¿por qué crees que es importante tener una maestría? Por lo mismo que dijo mi compañero doctor, que es la competitividad y nos puede abrir puertas. Ujú. Ahora mi pregunta, pueden bajar la mano para todos, es la siguiente. Si tú tienes esa tendencia, bueno, la mitad tiene esa tendencia de ir a la maestría, en bioquímica y farmacia, según el pénsul que tenemos de la carrera, ¿llevas una estadística en qué curso? ¿Te di en tercero? ¿Tercer año llevan estadística? Sí, doctor, es en tercer año. ¿Alguno de ustedes sabe qué temas se abordan en estadística de tercer año? Creo que primero son las tablas de frecuencia, luego de eso se aplican las distribuciones, probabilidades, y comienzan a ver qué es promedio, desviación estándar, varianza. Y luego un poquito más, creo que no estoy ahí al tanto si ven la distribución de Poisson y todas las distribuciones que hay. O sea, ni hablar de comparaciones de medias, desviaciones estándar, regresiones, correlaciones, nada de eso. Como ¿Correcto? tal, creo que en esa parte tienes razón, doctor, que la estadística, más que tener una estadística aplicada, nuestra estadística es solo conceptual y nos falta una materia que nos ayude a la aplicación de la estadística. Correcto. O sea, ni hablar de SPS, MSTAT, diferentes paquetes estadísticos de aplicación. No, no ven paquetes estadísticos en bioquímica y farmacia. ¿Correcto? Sí, hasta donde estoy informado, doctor, no se ve ningún paquete estadístico. En una maestría llevas una asignatura que se llama Estadística 1, Estadística Aplicada 1, y llevas diseños experimentales. Si no tienes una base para una maestría en este ámbito, entras en desventaja. No digo que no puedas aprender, lo vas a aprender, pero te va a costar más que otros que han tenido dentro de su formación de licenciatura la parte estadística fuerte. Averigüen en medicina. ¿Cuántas estadísticas llevan en medicina? No lo digo yo, dicen los resultados del pensum de trabajo. ¿Correcto o no? ¿Quién sabe cuántas estadísticas llevan en medicina? Entonces, mi reflexión o mi comentario va en esa línea. Y cuando yo hice la propuesta de transformación curricular, cuando estaba yendo como candidato, apuntaba a esto en bioquímica y farmacia. Pero les voy a contar cuál ha sido la respuesta cuando yo como candidato hace 3 años atrás. ¿Cómo pues le vamos a quitar la materia al Víctor y le vamos a poner una competencia en diseños experimentales? Esa fue la respuesta en bioquímica y farmacia. O sea, no fueron con el objetivo de mejorar la calidad académica. Fueron con el objetivo de mantener pegas. Y lo digo así. Y por eso estamos así, con ese pénsul antiguo, que dicho de paso sería bueno hacer una conferencia facultativa y de una vez los estudiantes ponerse las pilas y actualizar el pénsul. Porque estamos en total desventaja, no lo digo yo, lo ha dicho Teddy cuando ha ido al congreso de Sucre y de los otros departamentos, cómo están de actualizados sus pénsul, y el nuestro sigue siendo el único que se ha anualizado. Entonces, esa fue la respuesta, y por eso perdí. Bueno, aparte por ser ingeniero agrónomo de base, por eso perdí la elección de director académico en la Facultad de Bioquímica. Porque mi propuesta era esa, implementar la estadística en el pénsul de bioquímica y farmacia. Mi otra propuesta era generar la carrera de cosmetología dentro de bioquímica y farmacia. Mi otra propuesta era implementar la carrera de tecnología bioquímica dentro de la bioquímica y la farmacia. ¿Qué dijeron? No, el ingeniero agrónomo está loco. ¿Cómo le vamos a permitir tener todo eso aquí? Políticamente nos va a cambiar nuestro grupito de 35 docentes que somos y nos va a alterar todo. No, no hay que votar por él.
Perdí. Perdí las elecciones de director académico con esas ideas transformadoras. Ahora mi pregunta a ustedes, porque no estaban todavía esos años ahí en la facultad. ¿Creen que no es importante la carrera de cosmetología, cosmetología desde el punto de vista de la bioquímica? Les pregunto, en este mundo globalizado, ¿creen que no es importante entrar a la bioquímica tecnológica de productos tecnológicos, transformación de productos? Les pregunto. Es muy importante, doctor. En el área de la cosmetología creo que en nuestra carrera se imparte lo que es el control de calidad No, y es Teddy, no solamente el control de calidad. Aquí está la prueba. Tengo una enfermedad rosácea, acné rosáceo adulto. ¿Por qué mis estudiantes de bioquímica y farmacia no pueden hacer pomadas aplicando sus conocimientos de bioquímica y farmacia en la parte cosmetológica? Eso no es para pintarme los ojos, Roland, no. Es la parte de sanidad de la piel, que lo pueden hacer ustedes. ¿O no pueden hacer ustedes? Dígame, ¿era o no era pertinente la parte cosmetológica como una carrera de bioquímica y farmacia? En vez de ser bioquímicos y farmacéuticos, si hubiesen tenido dos carreras más, la parte cosmetológica y la parte de transformación bioquímica. Ahora saben quién hace transformación, biología. Hace transformación, alimentos de tecnología. Y a ver si medicina no hace la parte cosmetológica. ¿Quién ha perdido? Yo sigo dictando clases. La facultad sigue con sus dos carreritas. ¿Era o no era una visión a futuro en su momento? Les pregunto. Y mi pregunta va a ir con la siguiente respuesta. ¿A cuántos de los que estamos en la clase les gustaría entrar en el ámbito de la cosmetología farmacéutica? Levanten la mano. Ahí está. ¿A cuántos? Bajen la mano. ¿A cuántos de ustedes les gustaría entrar en el ámbito de la transformación de productos bioquímicos? Entonces, no estaba pues, loco. Gracias por levantar sus manos, por sus respuestas. Ahora, ¿cuántos creen? Y con esto voy a terminar la clase porque realmente pensé que estaba arando en el desierto, pero no. Tenía una buena visión a futuro. ¿Cuántos creen de ustedes que el ámbito del farmacéutico como tal y el bioquímico como tal está saturado? Levanten la mano. He ahí la realidad. Si tú, como estudiante de bioquímica y farmacia, pueden bajar sus manos, no tienes plata para invertir en una farmacia, para invertir en un laboratorio, solo te espera trabajar en una entidad que te contrate como bioquímico y farmacéutico. Después no puedes emprender. ¿Por qué? Porque el negocio de la farmacia está saturado. Porque el negocio de los laboratorios está saturado. ¿Y saben por qué? Porque no hay plata. Pero sí, digamos, la parte cosmetológica, hasta en tu casa puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque conocen productos naturales para mejorar la piel, la sábila, qué sé yo. Para transformar un producto bioquímico, para ver lo que decía Teddy, a partir de su trabajo, si va a ser un extracto o no va a ser un extracto de transformación bioquímica. ¿Acaso no había mayor un abanico de oportunidades para que se diversifiquen, para que escojan profesionalmente y se titulen como ese ámbito? No, seguimos con las dos carreritas, bioquímica, farmacia, un año, que pueden perder los estudiantes a perder un semestre. Por eso he perdido las elecciones, jóvenes señoritas, hace 3 años. Usted no estaba. Y seguimos así. Y siempre digo yo, sobre el estudiante de bioquímica y farmacia,
En sus espaldas van a cultivar nabos, porque no dicen nada. No lo digo yo, ¿es así o no, Teddy? Tu experiencia en Sucre, qué te llevó? ¿Te has sentido menos en ese mundo competitivo, sí o no? Sentí que me faltaba más, la verdad. Sentí que falta más en nuestra facultad, más áreas, un poquito más, no sé cómo decirlo, apoyo económico, diferentes apoyos, tal vez guías pedagógicas, es Ujú, netamente para nuestra carrera, digamos, por así decirlo. claro. Y les voy a comentar, y eso entre nosotros, si vale el término. ¿Saben por qué no han querido que yo implemente esas dos carreras? Porque eso implicaba que iban a entrar más profesionales de ingeniería, de transformación, de cosmetología a la facultad, y no iban a tener el dominio político que tienen ahora, donde mandan 3 personas y los demás siguen. ¿Por qué? Porque iba a entrar gente para competir. Y en bioquímica y farmacia no les gusta la competencia. Les gusta hacer lo mismo de lo mismo. Ese ha sido el motivo fundamental porque han dicho, uy, como el ingeniero va a entrar de director académico, nos va a transformar todo, nos va a meter más profesionales, nos vamos a quedar sin pega. Más al contrario, cuanto más competitivo es, tú te tienes que superar para mantenerte en tu pega. Así estamos, pero no vamos a continuar así. Tiene que haber un momento en que tenemos que transformar. Ya vendrá ese momento. Aquí vamos a hacer un alto en la clase y vamos a proceder con la siguiente clase, obviamente con tema de los preparativos también de la visita al centro de investigaciones, para que se aproveche de mejor manera y ustedes vean esa amplitud de conocimientos que van a tener para ayudarme en ese propósito de transformar la Facultad de Química y Farmacia a futuro. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos en la siguiente clase. Que tengan un buen fin de semana.